real. Esta es una agenda del 11 de diciembre donde podemos ver que ella tiene pacientes de morbilidad, que es la consulta, la gente que llama en la mañana o la gente que viene al SOME en la mañana porque está enfermo, porque tiene una dolencia puntual. Eso nosotros lo llamamos morbilidad. O cada 20 minutos lo que es la consulta, y los controles de crónico están diferenciados por 20 minutitos. La agenda de la mañana y la agenda de la tarde, donde en la tarde la doctora comienza a las 2 y el último paciente a las 16:40. ¿Qué cositas podrían llamarle la atención? Por ejemplo, que ella debe dejar de atender en la mañana a las 11:30 a su último paciente para terminar a las 12. En ese caso, muchas veces tenemos que volver al calendario que yo les había mostrado, porque los médicos tienen sus bloqueos para repetición de receta, para revisión de recetas TACO, que son los pacientes que ni siquiera son de nosotros, pero que son los que llevan anticoagulantes, y eso requiere un tiempo, una concentración, una revisión de datos. Por lo tanto la agenda hay que bloquearla. El médico no lo va a hacer en su casa, lo tiene que hacer en su horario de trabajo. Las repeticiones de recetas, las revisiones de interconsulta, entre otras cosas administrativas que podría tener, y para eso está el calendario que ustedes me mencionaron, que ya lo manejaban y lo conocían súper bien. Esa es una agenda. Y la que sigue es la agenda de Alcántara. La doctora Jessica Soto es quien acude normalmente a Alcántara con la doctora Yacena. Entonces ahí hay un ejemplo súper fresco, ya que nosotros nos estaba preguntando a la Alcántara. Ahí está la agenda de Alcántara del día 15 y del día 19. Esta misma semana, donde está confeccionado desde las 9 en adelante, más que nada por el traslado. Y no sé si la doctora Jessica quiere contarnos algo de por qué además tenemos este tipo de agenda que sucede particularmente en Alcántara, porque ella acude a Alcántara. Sí, en Alcántara quizá es una de las poblaciones un poquito más demandantes que tenemos nosotros, porque bueno, somos los que más vamos allá y sabemos con respecto a ellos. La urgencia está modificada a esa hora para ver si es que realmente tenemos algún apuro, un paciente urgente, como tal lo dice. Ese espacio de hecho se lo deja libre hasta tempranas horas de la mañana para ver qué paciente realmente necesita ser visto de manera urgente. El resto de los pacientes normalmente quedan agendados, pero además de esto, nosotros en el transcurso del día recibimos varios pacientes que vienen llegando. Nosotros no podemos negarles la atención tampoco, ¿ya? Entonces tenemos que hacerles espacio de esa agenda que ya está compuesta. Tenemos que sacar espacio para seguir atendiendo igual a los pacientes. Fuera de esto, tenemos pacientes que son catalogados como urgencias, que normalmente no son una urgencia, pero repito, igual se los atiende entre los pacientes o a la hora que se pueda. Mis colegas que igual van a Alcántara muchas veces no llegan siquiera a almorzar por lo mismo, porque tratamos de cubrir. Mi doctora, disculpe. Dígame. A mí me cuadra porque ustedes trabajan de las 9 a la 1, parece, y de 2 a 4 y media. Me cuadra justo las 13 horas que dan por turno, porque ustedes tienen 13 horas de Alcántara. Esa es la 13 agenda, personas. y está Sí. súper Y por los tiempos que ustedes se dan de 20 a 30 minutos, me cuadran las 13 horas que dan. Y como les digo, ese número de pacientes es como a grandes rasgos, porque normalmente se atienden más. Sí o sí hay por lo menos 3 pacientes extra que se atienden en el día. Y que además aquí no hay un bloqueo que existe tan ordenado en el SOSPAM para la revisión de recetas, por ejemplo, para la revisión de alguna interconsulta, para la salida al terreno que de repente les ha tocado salir, o alguna urgencia que realmente te demande más tiempo, porque ahí hay 20 minutos, pero hay urgencias que requieren más tiempo. Ese es un ejemplo de Alcántara. La inquietud que hay, digamos, que se transmite, es que no es suficiente para eso. O sea, que cuando ustedes van, por ejemplo, a la posta y atiende usted, no sé, 12 personas, 15 personas, No sé. da la impresión de que queda gente afuera, que no Da la impresión no puede ser alcalde, atendida. queda. Entonces, eso es un tema que a nosotros nos tiene preocupados. Ahora, también uno entiende de que en muchos de estos casos, que sean aquí, que se son objetivos, son personas que no son que a veces era una molestia, que no es una enfermedad mental, y que tal vez usted no se la va a resolver porque tal vez el tema sea algo crónico, como un dolor, no sé, por un tema traumatológico. Entonces, la preocupación de nosotros, yo ahí comparto lo que la inquietud del consejo y de los concejales y de todos nosotros, es de que no estemos atendiendo la demanda de pacientes.
Y ese es un tema que nos gustaría ver cómo se resuelve. Y eso pasa muchas veces cuando se dice aquí, porque siempre hay comparaciones, ¿ya? Aquí también la historia, y esto no es una cosa mejor que la otra, yo creo que ahí es un tema, ¿eh? Aquí tuvimos médicos que llegaban a vender 50 personas diarias, ¿me entiendes? Entonces, claro, pero era lo que se necesitaba realmente, ¿se da cuenta? O era una atención que tal vez no insuficiente, o en tiempos no adecuados, y tal vez poco eficiente también. Entonces, yo creo que ese es el tema que nosotros necesitamos tener como claro, para que también las personas estén tranquilas, porque aquí usted comprenderá que la gente vive en el campo, lejos, y cuando tienen alguna molestia, van a un centro médico y se encuentran con que no hay atención, tienen que volver a esa casa otra vez, ¿cierto? Por incertidumbre si ese tema va a seguir o no va a seguir, claro, que se puede agravar. Y es lo que siempre es un temor que se vive con la comunidad. Ahora, ese temor es tan así, o la gente que realmente, por ejemplo, cuando hablamos del crónico, o en general hay un control más o menos de que esas personas, de acuerdo a su condición de salud, van a mantener una vida más o menos estable. ¿Ah? Y aquí lo que importa es que salvemos los días, que no se nos compliquen. Pero ese más o menos, no sé si cuadra lo que está diciendo, pero da la impresión de que con esa cantidad de pacientes atendidos no atendemos la demanda que tenemos. Y entonces todo el mundo dice que atiendan más personas, pero bueno, ¿cómo usted puede acotar esos tiempos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es lo óptimo? ¿Es óptimo atender a una persona en 5 minutos, 10 minutos o no? El problema es que Entonces, como la directora nos indicó previamente, igual nosotros nos regimos por ciertos lineamientos que tenemos desde el ministerio, reglas que tenemos, reglamentos. Entonces ya estamos, y nosotros nos hemos dado cuenta con la presentación que nos ha hecho, acortando esos tiempos. ¿Cómo podría acortar más yo esa atención? Sí. Además que nosotros tenemos que considerar que tenemos la mayoría de nuestra población adulto mayor que vienen de lejos, ojo. Entonces eso implica que mi paciente yo lo tengo que esperar a que llegue. Nosotros normalmente debiésemos esperar, ¿cuánto tiempo de retraso, Joaquín? En general esperamos un tercio del tiempo que dura la atención del paciente. Exacto. Si es que el paciente tenía una atención de 30 minutos, se le deja un rango de 10 minutos en que el paciente se entiende que se puede atrasar por ese motivo, pero ya pasado ese tiempo nosotros tenemos que continuar con el siguiente paciente. Porque se da mucho, perdón, mira, mejor nos podemos alargar un poco, porque mejor le da duda. ¿Se da mucho eso del atraso? Mire. Porque también yo tengo reclamos que dicen, oye, pucha, yo me demoré porque no pasaron a buscar y el doctor no me quiso atender. Bueno, yo también le digo, pero ese médico tiene que otro paciente, o sea, lamentablemente tiene que hacer los esfuerzos porque irse más temprano. Uno entiende que todos tenemos problemas, pero también se da mucho, ¿no? De pérdida de tiempo por el atraso, porque a lo mejor le digo que también la forma de resolver ese problema. Es bastante frecuente el tema de los atrasos y también el tema de las ausencias. Sí. Eso es muy lamentable, o sea, creo que todos lo podemos comprobar, es usual que al día al menos falte un paciente, ¿ya? Y esa es una hora realmente perdida porque el paciente no dio aviso de que no iba a asistir. Claro. Es una hora que obviamente se le había asignado y luego el paciente no se presenta y tampoco nosotros tenemos ningún tipo de recurso como para luego tomar alguna repercusión, porque el paciente, si no asistió, luego puede tomar otra hora y eso no hay una manera de nosotros controlarlo. Y lo podía hacer usted dice en la mañana, pero usted en Alcántara dice que tienen agendado, va Daniela, va Don Sotero, va Manuel, ¿cierto? Y no podría el encargado de posta llamar temprano, señor, usted tiene una hora hoy día, ¿cierto? Va a venir, sería un inconveniente. Como se hacen los centros médicos privados, y después de irte pudiera decir, ya a las 10 de saber que le van a quedar 2 cupos y pudiera, ¿cierto?, llamar a otro que estuviera, perdón, en lista de espera. Era un súper, se ve muy simple también, pero no está simple, aplicarlo. Sí. El problema, por ejemplo, es que en las postas nosotros no tenemos un SOME como tal, no tenemos ese personal que pueda hacer ese trabajo que dice usted, llamar y decir, oiga, ¿sabe qué señora va a venir? ¿No va a venir? ¿Qué hacemos? ¿Podemos reagendar? No tenemos eso, solamente tenemos las TENS, que tienen que cubrir las funciones de controlar a los pacientes, pasar medicamentos, hacen de farmacia, hacen de todo. Entonces, exacto, ya es un problema. ¿Y por qué no usa el SOME de ese spam de acá? Por ejemplo, si yo en el San Pedro de Alcántara, ¿cierto?, a las 8 de la mañana, esto es práctica, pero mira, la aplicación de esto yo no voy a hacer cargo de eso. ¿Y qué pasa si Alcántara informa al spam? Tengo hoy la misma hora que yo agendada.
y lo hace la persona de SOME de acá, po. Y llama, ¿cierto? Que llame de aquí o llame de Alcántara, lo mismo, y después que la persona se le comunique. ¿Cierto? Señora, señor, ¿sabe qué más? Usted tiene una hora, ¿va a ocurrir? No va a ocurrir. Y empieza a chequear ahí. Y a lo mejor va a poder ocupar 2 o 3 horas que se pierdan. Y ya, ¿cierto? La demanda en alguna medida va a ir reduciéndose. Yo creo que aquí la medida total es imposible, pero por lo menos te voy a poder decir, ¿sabe qué más tenemos? Otro listado de que quedamos sin hora y hacemos el tema. No sé yo si, mira, yo sé que comparar con el sector privado, no sé si es bueno o malo en este caso, ¿ah? Pero por ejemplo el sector privado, ¿qué pasa? Que obviamente cuando usted tiene una hora, y a mí el día pasó con mi nieta, tenía un tema y no había hora de pediatría, ¿ya? Pero en un momento dado, y algo más, algo le había pasado. Entonces el tema es que de repente el médico dice, no, ¿sabe qué más? Que tenemos la hora. Entonces así como, porque mejor le informaron al centro médico que alguien no iba a ir. Y eso hizo que la administrativa del centro médico supiera que aquel no iba, se liberaba una hora y que tenía una persona que estaba pidiendo hora. Mira, se ve simple, pero a lo mejor no es tan simple. Sí, Pero serían cosas que tal vez se pudiera pensar en aplicar o son cosas que habría que descartar directamente. Porque la idea es que las soluciones, todos aportemos ideas para que podamos solucionar el tema, aunque sea de forma paulatina, ¿no? Ya. exacto. ¿Puedo hablar yo, por favor? Porque... Estoy en la agenda de Alcántara y me falta... Ya, denle la nomás entonces, otra agenda. termina. Esta es la de Bucalemu, también de esta semana, el día de ayer incluso, que asistió el doctor Joaquín. Entonces no sé, doctor Joaquín, si usted nos quiere comentar un poquito cómo está pensada, confeccionada la agenda de Bucalemu, donde se va 3 veces a la semana, Alcántara también se va 3 veces a la semana, pero el doctor Joaquín lleva ya un buen tiempo trabajando allá en Bucalemu. Cuéntenos todo. Claro, bueno, ahí básicamente lo intentamos distribuir de una manera similar, ¿ya? En el fondo se intenta dejar en las mañanas las morbilidades, ¿ya? Se intenta generar un bloqueo para cualquier urgencia que llegue durante el día, y la verdad es que siempre se privilegia la atención de pacientes crónicos. Ya tenemos una importante población crónica por allá. Como ustedes saben, también uno de los 3 días de la semana que se asiste a Bucalemu es un día que se le otorga a la población de Lo Valdivia realmente. Ya la estamos atendiendo ahí, y esos pacientes se atienden en la posta de Bucalemu. Entonces, así como se distribuyó durante el día de ayer la agenda, y como ven, al final del día hay un bloqueo de 30 minutos que es justamente para la revisión de las interconsultas, que nosotros emitimos desde acá a los hospitales, ¿ya? Y eso es algo que también lo vamos a marcar en la presentación que viene a continuación de la directora. Por eso no me quiero extender tanto, porque hay una presentación del doctor Joaquín y entiendo que los concejales están muy interesados no en escucharme a mí, sino en escuchar a los médicos, porque es la invitación especial del día de hoy. Entonces, esa es la agenda de Bucalemu, donde se acude 3 veces a la semana, y la posta de las viñas, que tiene además una agenda muy particular, donde siempre ha estado asistiendo la doctora Camila, que es además residente del lugar, por eso ella comienza más temprano, y la doctora Piña, que se abrieron cupos que son exclusivamente para salud mental. Eso pensado siempre en facilitar la atención de los pacientes, porque antes tenían que trasladarse al CEFAM para recibir su atención de salud mental. En cambio, la doctora Lucero se interesó en el tema y tuvo buena aceptación también de la comunidad, porque no es tan fácil cambiar de médico que te vas viendo por el tema de salud mental. Ellos tenían mucho apego también con el doctor Joaquín, que siempre ha estado haciendo la atención de este tipo de pacientes, pero la doctora Lucero se abrió su camino, entonces está ahí con una agenda muy chiquitita de la posta Las Viñas. Entonces, más o menos ese es el panorama que yo les quería mostrar de cómo se confecciona, cómo se hace una agenda. Para eso, nosotros también tenemos que revisar los datos estadísticos, que fue lo que nos pidieron en algún momento. Entonces, si se recuerdan que una cosa es la agenda y otra cosa es cómo nosotros gestionamos estas horas. Una cosa es cómo uno hace y cumple la normativa, pero ¿para quién la vas a cumplir? ¿Para quiénes? Nosotros a quiénes tenemos que darle respuesta a nuestros pacientes. ¿Cuántos son nuestros pacientes del programa de salud cardiovascular? Lo tenemos dividido por los hipertensos, los diabéticos y los que son dislipidémicos o que tienen el colesterol alto, para que se vaya entendiendo un poquito el concepto.
Y también lo tenemos dividido por establecimiento, pero del total de la comuna nosotros tenemos que dar respuesta por lo menos a 1.660 pacientes que tienen alguna condición crónica. A eso nosotros entonces uno lo multiplica por los 30 minutos y te va a dar una razón de horas que uno necesita. Y esa estadística es la que nosotros enviamos al servicio de salud y que está validada. Un paciente puede ser hipertenso, pero también puede ser diabético al mismo tiempo o tener las tres condiciones. Entonces son horas que también van a ir aumentando la complejidad que tiene este paciente, porque además son 1.600, pueden ser adultos mayores, pueden ser niños, hay de todo en el escenario del cardiovascular. No se los quise traer completo porque es muy enredado de explicar. La otra población bajo control que es importante es la población de salud mental, donde nosotros tenemos en total 265 pacientes que están en control de salud mental, pero hay otro pool de pacientes que tienen algún tipo de diagnóstico de trastorno mental. Entonces, un paciente que tiene un trastorno mental puede ser también un paciente crónico, y eso también va aumentando la complejidad de la atención de ese paciente. Un paciente diabético también puede tener algún factor de riesgo de salud mental, por ejemplo, puede ser un bebedor problema, puede ser consumidor de drogas, puede haber estado con alguna situación de abuso o de violencia, casos judicializados. Eso se entiende por factores de riesgo. Y eso va dándole más complejidad al paciente que los médicos tienen que atender, y por eso hay una razón de tiempo para que el médico disponga de esa atención. Por eso que quizás para responder no se puede revisar un examen en el pasillo, porque hay una complejidad que tiene detrás ese examen. Para uno que no es del área puede ser súper fácil ver que el médico mira el examen y se demoró 2 segundos en tomar una decisión, pero eso es entrenamiento, eso es estudio, sí, eso es una gran capacidad. No le puede dar una para 3 tiene que meses ir más. viendo la Doctora, complejidad. no, de verdad que Oye, no estamos escuchar escuchando, tantas yo creo que con cosas es buenas difícil. palabras. No, si yo estoy, lo he mire, hecho así, yo no estoy lo he hecho diciendo así. malas palabras, sino que mire, de acuerdo, él va enfermo, no le puede dar hora 3 horas más, 3 meses más para realizar un examen, pues no, de verdad que no, para mí no. A ver, ahí. ¿Qué puedo decir? 3 meses Mira, más. su consulta, ¿podría Es que explicar mire, un poquito más? está ella diciendo que para revisar un examen no lo puede revisar en el pasillo. Basta 5 minutos que le den una hora y se lo va a revisar. 5 minutos que se toma el médico, ¿no es cierto? Pero le dan para 3 meses más una hora. 3 meses más después que tiene el examen. Y de hecho yo creo que a lo mejor a los 3 meses no le dan. Entonces eso me parece pero ilógico, pero de todas maneras, como 3 meses más y si es grave, ¿cómo sabemos? En 3 meses más puede estar muerto, ¿no? Sí, pues, pero que, de verdad que tanta cosa que dicen que no, de verdad que ya me molesta ya. ¿Puedes escuchar a la doctora? Sí, si la puedo escuchar, sin problema. Esto Pero que todo tanto depende- decir molesta, de Esto verdad. todo depende de cada paciente. Mire, nosotros, bueno, para empezar, el doctor Joaquín más adelante en la presentación nos va a mostrar cuánto tiempo uno se demora en realizar esos laboratorios y además en registrarlos en la ficha, ¿ya? Para empezar. Y segundo, si es que el paciente no consigue hora, normalmente es porque estos pacientes han estado mucho tiempo sin controles. Entonces, estos pacientes nos ha pasado que dicen que no consiguen hora porque ellos han dejado de asistir en su momento al CESPAM y ahora están retornando también a retomar controles. Entonces, claramente, si mi paciente... La culpa la tiene la porque- gente ahora. Escúchame un poquito. Sí. El paciente normalmente que viene regularmente a sus controles, como dijo la directora, ya tiene la hora agendada de acá 3 meses o de acá 6 meses para seguirlo controlando. No tiene por qué esperarla ni por qué andar rogando hora. Ahora, el paciente que no se está controlando de manera regular y que obviamente está retomando o está recién iniciando a retomar los controles o a volver o a empezar a ingresarse a la consulta, entonces obviamente va a tener que esperar su tiempo porque igual tenemos que ver los laboratorios, cuánto tiempo se toman por el servicio y esas son cosas que tampoco dependen de nosotros los médicos. Nosotros no disponemos de las agendas de laboratorio. Yo no puedo decir cuándo mi paciente va a venir a tomarse, no puedo pedir un laboratorio de urgencia. Entonces son varios factores que hacen que eso suceda. Doctora, perdón, te Horas de consulta todos los Doctora, días en la el tema de mañana, los- no hay para 3 meses, todos los días en la mañana se entregan horas, no hay Directora, horas de hace 3 directora, meses. mira, a mí la idea en esta conversación es que todos podamos aportar. Claro. Yo creo que la idea es que
los Así como escuchemos. nosotros estamos abordando problemas, necesariamente cómo hablar un poco de cómo poder redistribuir esas horas que se están perdiendo. Yo creo que el tema pasa por los exámenes y nos pasaría a cualquiera, que es la duda frente a saber qué es lo que tengo. ¿Cierto? Fui al médico o a la doctora y me dice, ¿sabe qué más? Que tenía que ser una endoscopía, porque tengo una duda, ¿cierto? Usted ya lleva muchos días, no te pone indigestión, no sé, el campoquillo me por dónde entrar. Ya, entonces yo me voy a mi casa, me hago el examen, ¿ya? Y estoy preocupado, ¿ah? ¿Qué tendré? ¿Tendré cáncer? ¿Quiere verlo? Si yo quiero verme examen, claro, ¿no? Pero lamentablemente, ¿cierto? Como por protocolo médico no se puede en un pasillo, ¿cierto? Con la confidencialidad y todo, que yo también lo entiendo, seguirlo, es que uno no entienda tampoco. ¿Ah? Pero hay una complicación, tenemos un paciente que está inquieto, que está con, y más encima le dice la señora, si es casado y que le pasan el examen, que lo atienden y se come tonto. Entonces yo creo que tal vez, y no sé si esto se puede, porque estos exámenes van aflorando, ¿no? Sí. Ese es un buen ejemplo. ¿Por qué, doctor? Porque, ¿qué es lo que pasa, doctor? Mira, supongamos que, ya, yo lo consulto usted, ¿cierto? Y mi examen está poniendo. Y usted, a través de mi curso, de todas formas, dice, voy a revisar los exámenes de los que pedí a los pacientes, ¿ya? Y dice, oye, Antonio Calvacho, posible tumor, no sé, ya, al hígado. Y usted dice, sí, esto puede ser grave. ¿Ah? Yo creo que ahí, ¿cierto? Debería agilizar la agenda, pero usted dice, no, o sea, que más que tiene, ¿cierto? Una cuestión que parece que algo te das cuenta que tiene importancia. No importa que en 6 meses no me vaya a grabar en 6 meses, ¿me entiende usted? Pero si fuera un tumor maligno, como se denomina a veces, puede que en 3 meses, si no tengo hora, ese tumor que a lo mejor tenía 1 milímetro llegue, no sé, al doble. Yo creo que ese es el tema que hay. Entonces, si nosotros tuviéramos la seguridad de que tal vez los profesionales médicos están haciendo un chequeo de los exámenes, ¿cierto? Día poniendo, ¿ya? Van a estar tranquilos ellos, ¿cierto? De que no hay nada grave porque los habían llamado. No sé si me entienden. Pero igual el paciente va a estar incómodo, si no lo llaman, igual va a estar incómodo. No, pero digo, pero si vas a ver el doctor, pero ¿qué pasa si voy a poner el lugar del doctor? Aquí los ejemplos prácticos también sirven. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú le dices, mire, señor Ursula, usted se hace un examen, esto está en el sistema, yo lo voy a revisar, si tiene algo que yo estime complicado, le aviso. Tú te vas tranquilo. Y aquí lo que yo pienso que complica a muchas personas es la incertidumbre. Y el temor propio, ¿cierto?, al miedo de tener una enfermedad. Entonces, no sé si cosas como esa que a veces, mira, parecen sencillas, pero a lo mejor no son tan sencillas porque hay que estar metido en esto. Ese es un buen punto porque justamente si es que un paciente se lo una endoscopía, esa endoscopía no va a ser revisada en un control crónico, que son los que damos a 3 meses, sino que va a ser revisada en una hora de consulta. Y esas horas se dan todos los días en la mañana. ¿Ya? Entonces, ahí hay un punto importante a destacar. O sea, cuando alguien dice revisar exámenes, puede sonar un poco amplio, ¿ya? Pero en general nosotros nos referimos a los exámenes crónicos que tomamos de manera preventiva y regular. Cuando un paciente se tomó una radiografía, una ecografía porque pensamos que puede tener un cálculo renal, un cálculo de la vesícula, le tomamos una colonoscopía, una endoscopía, etcétera, ese examen nosotros lo vamos a revisar a la brevedad. ¿Y qué es a la brevedad? Apenas el paciente lo tenga, va a tener una hora de consulta y esas horas se otorgan todas las mañanas. Eso es lo que se hace y es lo que No, dice el doctor no, sí. Yo, por ejemplo, tengo Yo por ejemplo, un problema con la... ¿Cuál es el problema? Quiero un doctor. No voy a pasar la ficha aquí, pero... Entonces, ¿qué pasa? Que tiene examen de rutina, ¿sabes? Entonces, a veces, oye, tienes que cada un mes tomaste una serie, ya un perfil bioquímico, no sé. Pero yo me lo hago, ¿cierto? Que es más que nada para ver indicadores. Entonces, yo podría decir que, ¿cierto? Es una cuestión casi para ver cómo estoy nomás. Distinto es cuando a uno le hacen un examen específico frente a una duda, ¿ya? Entonces, si tal vez los pacientes pudieran tener esa tranquilidad también, podrían entender de que los casos donde haya riesgo, riesgo mayor, están siendo atendidos con mayor frecuencia. Y tal vez el examen que yo digo, si un examen de urina, a lo mejor puedo esperar un mes, pero cuando yo tengo una duda frente a algo más específico, la gente tiene que saber que eso se va a ver más rápido y que si fuera algo grave, no se va a complicar más su salud por el tiempo. Y yo creo que ese es el temor que hay. Por supuesto, y para terminar el punto, respecto a los exámenes clínicos que nosotros tomamos, también cuentan con un monitoreo que se llama el valor clínico. ¿Ya? Si es que uno de los exámenes que nosotros tomamos y que iba a ser revisado, por ejemplo, en abril, nos arroja un valor crítico, son valores, ¿verdad?, que nos alarman porque están claramente en estado de alteración, ese paciente es citado inmediatamente. Se nos informa. Claro, uno no va a esperar 3 meses para verlo.
Por ejemplo, los crónicos adultos mayores tienen sus controles cada 6 meses. Ellos dependiendo, todo dependiendo. Por ejemplo, nosotros... Eso a mí me ha sorprendido, esa extensión del plazo sorprende mucho. Si nuestros 6 meses de pacientes espera. están bien compensados a nivel de laboratorio, a nivel del examen físico, de toda la revisión que le hacemos nosotros en un control crónico, se puede extender el plazo hasta 6 meses para ir pedir nuevamente laboratorios y ahí revisarlo. Si está bien compensado. O, ahora, si nosotros hallamos alguna cosa anómala en el laboratorio del paciente, evidentemente se hacen modificaciones al tratamiento, se hace controles de aquí a un mes, de aquí a 3 meses, todo depende de la patología del Pero los paciente. adultos mayores crónicos encuentran mucho. Es que 6 no se meses. encuentren, es la normativa Exacto, la que es la normativa, te pero ellos- dice... pero- Si la normativa está fallando, Ya. van a ser atendidos. Van a ser atendidos 2 veces al año los adultos mayores crónicos, lo cual es bastante poco, creo yo. Y ellos lo perciben así, están angustiados. Sí, ahí hay que hacer entonces una Está educación angustiado. porque eso es con médico, Sí. el control de médico, pero un paciente crónico es también atendido por nutricionista, por enfermera en este lapso de los 6 meses. Pero El cada 6 paciente, meses. no, Durante ese tiempo. durante ese periodo es de 6 meses de un médico al otro médico, pero en este periodo de camino debe ser atendido por enfermera, por nutricionista ¿Cada cuánto y tiempo? por podóloga. Cada cuánto. Eso va a ir dependiendo de su carnet de control y de sus atenciones, porque ¿qué ocurre? Muchos de ellos se juntan las atenciones Sí, para que vaya esa- una sola vez. exactamente. Para Entonces que- la atención de para que nutricionista vaya y una podólogo también vez. es cada 6 meses. No, de hecho ellos mismos han solicitado que se agrupen las Sí. atenciones porque para ellos era muy complicado venir un mes a una cosa, un mes al otro, un mes al otro por el gasto que pudiera significar. Mi jefa, No, yo creo, en mi Quiero- opinión, sí. y en la de muchos adultos mayores, que 6 meses es mucho la De un médico al otro. Quería Son 2 veces al año. retomar en el caso de los compensados, como decía Los compensados. quería retomar un poquito lo que mencionaba don Antonio de revisar los exámenes. Esta situación a nosotros nos pasó muy parecido con la repetición de recetas, que también se hacían en el pasillo.